Buenos días. El tema que vamos a revisar hoy está a cargo de la interna rotante Viviana del Carmen López. Nos va a hablar sobre el enfoque semiológico en ACV. Viviana. Muy buenos días a todos. En mi caso, yo, como nos acaba de decir la doctora Lina, voy a comenzar pues con el tema. Me corresponde el enfoque semiológico del ACV. Y en este caso voy a hacer especial énfasis durante la presentación en los síndromes y cuadro clínico que van a presentar dependiendo de la lesión donde se encuentra el territorio del ACV, pero primero vamos a hacer vamos a hablar de la definición, de la epidemiología, de la anatomía y fisiopatología a grandes rasgos y los síndromes y el cuadro clínico que presentan. Dentro de la definición, adaptada pues de ELISA, lo tomamos de que literalmente se traduce como un accidente cerebrovascular es la aparición repentina de daño permanente en un área del cerebro causada por un vaso sanguíneo bloqueado sangrante dentro del cerebro con una consiguiente episodio de isquemia que puede ser secundario a una embolia o a una obstrucción, generándonos un subtipo que va a ser el isquémico y también vamos a poder encontrar el hemorrágico, que se va a generar principalmente por una ruptura de alguno de estos vasos, donde para algunos autores la hemorragia subaracnoidea también estará incluida dentro de esta definición. Es importante resaltar que si bien hay otras enfermedades que dan cuadros clínicos similares y pueden beneficiarse de ciertas técnicas de rehabilitación similares a las de la ACV, no están contempladas pues dentro de esta definición. Dentro de la epidemiología vamos a hablar que aproximadamente 13.7 millones de personas en el mundo han sufrido de una ACV, siendo la segunda causa de muerte con una mortalidad de 5.5 millones de personas al año y de que una de cada 4 personas adultas van a sufrirlo a lo largo de su vida. Hay más de 80 millones de sobrevivientes posterior a una ACV, por lo cual los focos de las estrategias en salud pública secundarias van a estar enfocados pues a estos pacientes. En el 2017, que fue lo que encontré en este artículo de Nature, donde se revisa el Global Burden of Disease Study del 2017, se tomaron que una mortalidad de 2.7 millones de muertes, siendo los países bálticos como Estonia y Letonia unos de los que más presentaron. Cabe resaltar pues que también hay pues un subregistro en los países europeos. Se nota pues que ellos son mucho más eficientes en la parte de la epidemiología. Importante saber que hay la probabilidad de recurrencia anual es de aproximadamente el 5% y la acumulada a lo largo de 5 años va a ser alrededor del 25 al 42%, por lo cual es un alto, el de haber tenido un ACV previo es un factor de riesgo muy alto a que una persona genere nuevamente una enfermedad. Pero como estamos en Colombia, entonces traje estas estadísticas que están relacionadas pues con aquí no se ve pues ustedes pueden observar ahí que es el Observatorio Nacional de Salud, donde se encuentra que las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares son las principales, donde esta gráfica corresponde a la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en hombres y mujeres dentro del 2005 al 2007. Cabe resaltar que es importante observar pues el descenso en los últimos años y que hay otro tipo pues de enfermedades que se encuentran, pero en este caso notar también que hay una mayor incidencia pues en mujeres. Entre los factores de riesgo vamos a tener unos factores no modificables como la edad, la raza o la etnicidad, el sexo y los antecedentes familiares, mientras que dentro de los modificables vamos a encontrar las enfermedades o patologías de base como la hipertensión, enfermedades del corazón, isquémicas hipertensivas, valvular, arritmias, tabaquismo, diabetes mellitus, fibrinógeno elevado, eritrocitosis e hiperlipidemia. Acaba de resaltar que pues obviamente estos son modificables y se tiene que reforzar la red primaria en salud para que pues estos puedan ser manejables y disminuya la incidencia, en lo cual, según lo que leí, el Sistema de Salud Nacional ha hecho como un reforzamiento con los planes pues de hipertensión y enfermedades crónicas, lo cual también ha permitido pues una disminución en los casos en el caso pues de Colombia. Dentro de la irrigación cerebral, escogí precisamente estas imágenes
porque para mí es de importancia, porque esto va a tratar de dónde se lesiona, pues dónde se lesionan las arterias dentro de la circulación cerebral para poder determinar los diferentes síndromes de los cuales vamos a hablar. En este caso vamos a encontrar pues que la irrigación cerebral va a estar dada principalmente por las arterias carótidas internas, ramas de la arteria carótida común y de las arterias vertebrales y las arterias vertebrales. Las arterias carótidas van a pasar por el agujero carotidio, van a generar esta circunvolución que se puede llamar sifón carotidio. Posteriormente estas van a generar dos ramas donde vamos a tener la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, donde es de importante relevancia que para formar esta parte del polígono de Willis vamos a tener la arteria comunicante anterior, que en general pues va a ser una anastomosis de derecha a izquierda que va a permitir tener una comunicación y una irrigación colateral en estas zonas. También dentro de esa misma vamos a tener la arteria comunicante posterior, que va a generar que se pueda unir o se genere una anastomosis también con la arteria cerebral posterior, que en este caso es la parte final de la arteria basilar formada por las arterias vertebrales, que llega más o menos a la cisterna interpeduncular, en esta zona de aquí que les estoy señalando. De importancia que antes de formar la arteria basilar van a generar esta rama que estoy señalando aquí, que es la arteria espinal anterior, y además de eso me va a generar la arteria cerebral posterior inferior, la arteria cerebral inferior anterior, y en su parte final la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral superior. De especial importancia porque la arteria, como pueden observar en esta zona, la arteria cerebral posterior va a tener una irrigación que va a poder ir hacia una zona de la corteza cerebral, pero al mismo tiempo va a estar rodeando el mesencéfalo y va a generarnos muchos de los síndromes del tronco cefálico como tal. Cuando hablamos de esta parte de acá, recordar que en la parte de la médula como tal vamos a tener una arteria espinal que va a generarme unas arterias paramediales que se van a encargar de irrigarme los núcleos en este caso, el 12º par y también las pirámides. En este caso, en la arteria basal se va a encargar de irrigarme las olivas, el núcleo olivar, y cuando observamos esta rama dorsolateral va a estar encargada de irrigarme los núcleos del 5º par, del menisco medial, del menisco medial y del tracto espinotalámico. Cuando hablamos del puente, en este caso ya va a ser la arteria basilar quien me genere estas ramas paramediales, me irrigarán el núcleo del 6º par, sumado al menisco medial, que es esta zona que se encuentra acá. También vamos a tener una arteria dorsolateral encargada a este nivel, también irrigarme el tracto espinotalámico y los núcleos del 5º y del 8º par. En el puente como tal, esto es mesencéfalo, también vamos a encontrar una arteria basilar que va a estar irrigada por una arteria cerebral, por la arteria cerebral posterior, que me va a generar una rama basal. Esta rama basal me va a generar paramediales que se van a encargar de irrigarme el núcleo del 3er par, el tracto espinotalámico, el menisco medial y el núcleo rojo pues a esta zona. Entonces, de especial importancia porque vuelve y juega. Cuando hablemos de los diferentes síndromes, esto va a tomar aún más relevancia porque a este nivel de estas arterias penetrantes en esta zona se van a generar pues los diferentes síndromes del tronco. Dentro de la irrigación cerebral es importante saber que va a tener una representación cortical de esta manera, que la arteria cerebral media es la más grande en su terminación y la va a predisponer a que sea precisamente la que más se lesione dentro del SB. Sumado a lo anterior, va a tener dos divisiones, una superior, una inferior y unas arterias penetrantes posterior a la incisura de Silvio, que van a ser las arterias lenticulares. Las arterias lenticulares, además de eso, me van a inervar la cápsula interna y me van a inervar los ganglios basales.
Entonces, precisamente por esas dos cosas se podría generar una lesión localizada y generar una fascia motora pura, que es como uno de los ejemplos que ponen siempre en la literatura. Y lo otro es que la arteria cerebral anterior, las ramas van a discurrir alrededor de la rodilla del cuerpo calloso, me van a irrigar el lóbulo frontal anterior y la cara medial del hemisferio, que se extiende hacia la base posterior, y la arteria cerebral posterior se va a curvar alrededor del tronco encefálico e irrigarme principalmente el lóbulo occipital, los plexos corideos del ventrículo tercero y lateral, y la superficie inferior del lóbulo frontal, representado pues en esta zona del homúnculo motor, que es de especial importancia para poder hablar de la alteración de alguno de estos, de algún síndrome de algunas de esas arterias principales dentro de la corteza cerebral. Antes de pasar a los síndromes, recordar que la oclusión de grandes vasos va a estar referenciada hasta en el 32%, la principal patología asociada va a ser la aterosclerosis. En la parte del émbolo, pues es una formación como tal de trombos. La principal patología asociada es la fibrilación auricular. Los accidentes cerebrovasculares nacunares son la oclusión de los pequeños vasos. Estos van a tener una diferenciación en la corteza, mientras que en la corteza pueden ser localizados a menos de que sean pues en la cápsula interna. Como les dije, estos casi puede que salir desapercibidos, la persona puede haberlo sufrido y en ningún momento haber tenido ningún déficit neurológico, pero si se ocupan o se generan en la zona del tallo cerebral, tienden a tener unos cuadros clínicos mucho más floridos. Vamos a tener la hemorragia intracraneal, donde la principal patología asociada es la hipertensión, que puede generar microateromas o lipohialinosis y pues generarme estos cuadros hasta en el 11%. Y la hemorragia subaracnoidea genera asociada más a neurismas con malformaciones con malformaciones arteriales congénitas, o la plasticidad que tengan para hacer circulación colateral de un lado a otro, donde si tienen más de 10 milímetros de diámetro, pues indica pues ya cirugía independientemente de la imagen que encontremos. Importante resaltar esta fisiopatología a grandes rasgos, decir que la oclusión lo que me va a generar es un desencadenante, me va a desencadenar una cadena de respuestas donde primero se va a reducir el flujo sanguíneo, que conduce a una disponibilidad reducida de glucosa y oxígeno, generándome un desajuste de los requisitos de la disponibilidad de la energía de las neuronas, la glía y las células endoteliales. Posteriormente, eso va a generarme una despolarización en ese ambiente anóxico, y en ese ambiente anóxico la actividad, también se va a generar una disminución de la actividad de la recaptación del glutamato, conduciendo a un aumento de los niveles extracelulares de glutamato. El glutamato, a su vez, va a generar, por la activación de linos, como se puede observar aquí, un ingreso aumentado de calcio por los receptores NMDA, o NMDA-R, y la liberación del calcio en las reservas intracelulares que se encuentran principalmente pues en la glía. Sumado a lo anterior, como se aumenta la cantidad de calcio, esto predispone pues a que se activen otro tipo de enzimas como la inos, que me va a generar radicales libres. Los radicales libres van a iniciar una cascada para los diferentes mecanismos que van a ser la apoptosis, la necrosis, que van a ser los principales mecanismos mediadores para generarme pues la muerte celular dentro de estas células. Por eso, y otra cosa muy importante es que, a diferencia de otras lesiones, eso genera como una cosa en cadena, donde inicia en el centro, pero puede ir extendiéndose si no se encuentra una circulación colateral en el tiempo. De ahí la importancia del tratamiento tromboembólico o pues el tratamiento que sea necesario. Trombolítico, perdón. Dentro de los síndromes vamos a encontrar que precisamente por esta predilección que hay, los diferentes uniones y anastomosis que van a haber en el cerebro, hay unos cuadros clínicos con unas lesiones muy específicas dentro de la corteza cerebral, y vamos a poder hallar síndromes que al cuadro clínico pueden ser muy específicos, y ya de entrada, sin necesidad de una imagen, nos puede hablar de dónde se encuentra la lesión. Esto es lo que yo encontré en la literatura. Podríamos hablar de ACV de grandes vasos en circulación anterior y posterior, y enfermedades de vasos pequeños de cualquiera de los lechos vasculares. Para poder organizarlo tenemos que tener en cuenta el examen neurológico y osteomuscular completo,
teniendo en cuenta que en el examen neurológico, en este caso, se hace completamente necesario evaluar la esfera mental con la conciencia, la orientación, la atención, el lenguaje, el juicio, el raciocinio y las funciones mentales superiores como la memoria, la sensopercepción, la introspección y la prospección. Sumado pues a la parte muscular de mirar si hay presencia en las alteraciones en la marcha, en la postura, pérdida de la fuerza o pérdida o alteración en la sensibilidad. Esto voy a intentarlo hacer porque es muy extenso, es muy florido, pero yo lo que quiero relacionar es que esta es el territorio de la arteria cerebral media. Hay lesiones en cada una de estas zonas y cada una de estas zonas va a generarme como un síntoma muy específico. Entonces, en el área motora somática para la cara y el brazo vamos a generar una parálisis contralateral. Se puede generar una parálisis contralateral, puede o no, por la parte del homúnculo motor que ya revisamos. Sumado al anterior, por la irradiación que tienen en la corona radiada estas fibras de la representación de la pierna, que están un poco más superiores y que son relacionadas con el territorio de la arteria cerebral anterior, puede generarme más o menos una parálisis también pues de la pierna contralateral. También vamos a tener una alteración sensorial, donde podríamos tener alteración del tacto fino, de la posición, de la localización táctil. Tenemos alteración en el área de Broca, que nos genera una fascia motora. Un síndrome de Geustermann, que está relacionado con la lesión en la circunvalación anterior izquierda, que va a estar generado por una tetrada, que incluye una agnosia digital, agrafia, acalculia y confusión de derecha a izquierda, el opérculo parietal con una afasia de conducción, la radiación óptica profunda, la segunda circunvolución temporal, que puede generar una hemianopsia homónima y en ocasiones una cuadrantognosia inferior homónima. Los campos oculares como tal corresponden al área 8 o de Brockman, que me va a generar una incapacidad de mover ambos ojos juntos en una sola dirección, que principalmente va a ser horizontal, pero también podría ser vertical. Y la última es que si la lesión se generó en esta zona, pero en el lóbulo parietal no dominante, vamos a tener una pérdida de la memoria topográfica. Esto se traduce esto se traduce en que la persona no va a poder relacionarse visoespacialmente. Al no poder relacionarse visoespacialmente, esto se va a ver en una apraxia al vestirse, va a tener una apraxia constitutiva que se va a relacionar con la incapacidad de ejecutar ensambles en segunda y tercera dimensión. Sumado a eso, podría o no tener anosognosia o hemianosognosia, donde la persona no reconoce ese lado de la lesión y por lo tanto puede generarme una negligencia también de ese lado, donde la persona tiende a moverse, pero como no relaciona visoespacialmente, tiende a tropezarse con las cosas, sumado también a alucinaciones visuales, donde la persona podría observar que alguien atraviesa una mesa. Esto puede ser importante por la lesión, y en las lesiones oculares, lo que ya les dije, si una lesión muy específica en la cápsula, en las arterias lenticulares, podría generarse una fascia motora pura en la parte de la cápsula interna. La arteria cerebral anterior, hay una diferencia en el área motora de la pierna, generando una parálisis del pie y de la pierna contralaterales. Puede o no haber una alteración de una parálisis parcial de la pierna y un deterioro en la marcha y la postura. El área sensorial también va a tener una pérdida, va a estar abolida en este territorio, y el área sensoriomotora en el lóbulo paracentral está relacionado, se ha estudiado que está relacionado con la incontinencia urinaria. La superficie medial del lóbulo frontal o el área motora suplementaria me va a generar algo que se llama reflejo de succión, reflejo de presión y un reflejo de rigidez paratónica. ¿Qué es importante de la rigidez paratónica? Diferente pues a lo que se evaluaría en espasticidad, que es una resistencia que se opone a los movimientos pasivos de la persona y va a estar dada más que todo en movimientos lentos y no rápidos como se generaría en la espasticidad. Sin embargo, pues leyendo más sobre eso, decía que es algo más neuropsiquiátrico, que se utiliza o se observa principalmente en los pacientes que tienen demencia o catatonía. Entonces podría generarse, ¿no? Pero estaría más relacionado con algo de la corteza
motora superior, podría generarse también si hay una alteración en la circunvolución cingulada y porción medial inferior de los lóbulos frontal, parietal y temporal, abulia, lentitud, interrupción intermitente y una distracción reflejante imágenes y sonidos. Si está relacionado con el cuerpo calloso, una dispraxia de las extremidades izquierdas y afasia táctil. Cuando hablamos de la arteria cerebral posterior, ella va a estar relacionada en síndromes P1 y síndromes P2, que van a estar relacionados a su parte más central o periférica. Si estamos hablando de la parte más central, es la relación anatómica que hay con la unión que tiene con la arteria comunicante posterior, que está más hacia el centro, que van a ser los síndromes P1, y los síndromes P2 van a estar más relacionados con la parte de la irrigación de la corteza cerebral. En este caso, primero vamos a hablar de la alteración de la corteza visual primaria en el territorio de la arteria calcarina, que me genera una mevanopsia homónima con alucinaciones visuales. El lóbulo occipital bilateral con una posible lesión del parietal va a ser mucho más severo, me generará una hemianopsia homónima bilateral, una ceguera cortical, una negación de la ceguera, una acromatopía, incapacidad de ver los movimientos de un lado a otro y incapacidad, por ejemplo, de contar pues las cosas que se están observando. La lesión carcarina dominante y parte posterior del cuerpo calloso me puede generar una dislexia verbal sin agrafia con una agnosia cromática, entendiéndola como la incapacidad de reconocer inmediatamente y nombrar los colores. Una lesión hipocampal con el efecto de la memoria y la corteza visual dominante, que no se puede ver más de un objeto a la vez, que ese síndrome se llamará simultanognosia. En la parte ya posteroventral del tálamo, entonces vamos a tener, en la parte de los P1 ya entramos a ver la afección del cuerpo subtalámico adyacente y sus vías aferentes en el núcleo posteroventral del tálamo, donde tendremos un síndrome talámico. Aquí son como muy puntuales. El síndrome talámico consiste en pérdida de todas las sensibilidades, de todas las modalidades sensoriales. Vamos a tener un síndrome de dolor instantáneo, disestesias, coreotetosis, temblor intencional, espasmos de la mano y hemiparesia leve. En el tracto dentro rubrotalámico y el tercer nervio, vamos a ver que a esta altura pues ya tenemos algo de los núcleos. En este caso vamos a tener un síndrome que se llama síndrome de Claudy, que es una ataxia cerebelosa sumada a una parálisis del tercer nervio craneal, diferente al síndrome de Weber, que va más relacionado con el tercer nervio del pedúnculo cerebral, que es una parálisis del tercer nervio con una hemiplegia contralateral. La otra es las fibras supranucleares del tercer nervio, las intersticiales de Cajal, el núcleo de Darshewitz, creo que se dice, y comisura posterior, donde vamos a tener una parálisis o paresia de los movimientos oculares, la desviación ocular, las respuestas pupilares lenta, miosis y ptosis leve, que va a diferir pues en otros síndromes de los que ya les voy a comentar, y el tracto dentotalámico, donde me va a generar un temblor atáxico rítmico contralateral, que lo describen como un temblor de sostenimiento, diferente pues al que se encontraría en el Parkinson. Dentro de los síndromes mesencefálicos, de aquí hacia abajo toma especial importancia porque vamos a encontrar tanto hallazgos clínicos ipsilaterales como contralaterales, dependiendo de dónde esté la lesión, y entra en juego también que aquí están los núcleos de los pares craneales. Entonces, en la medida en la que vayamos descendiendo, se va a ir diciendo, pues, si se daña a este nivel, se afectarán tales y tales nervios, que eso es como lo más importante, pero pues también hay otras estructuras que también mencionaré. Entonces tenemos un síndrome del mesencéfalo medial, donde de forma homolateral tendremos una alteración de las fibras del tercer nervio, donde encontraremos un ojo abajo y afuera, precisamente porque los pares craneales 4 y 6 todavía se encuentran pues haciendo su función, con una pupila pues dilatada. Y en la parte contralateral habrá unas córtico-vulvar y córtico-espinal que generará parálisis de la cara, el brazo y la pierna. En la parte en la parte ipsilateral vamos a encontrar los mismos hallazgos a nivel de las fibras del tercer nervio, pero en la parte
contralateral vamos a encontrar alteraciones en el núcleo rojo, en la vía dendrorurotalámica, y vamos a tener hemiataxia, hipercinesias y temblor. Dentro del síndrome, ya aquí vamos a empezar a hablar de los síndromes del puente, que son un poquito extensos, me va a llevar un poquito de tiempo, pero van a estar 3, unas a nivel superior, medio e inferior, que tienen importancia porque en la parte medial vamos a encontrar unos hallazgos ipsilaterales donde vamos a encontrar alteraciones en el pedúnculo cerebral superior y medio que me generan una ataxia cerebelosa en el fascículo longitudinal medial con una oftalmoplegia internuclear muy propia de la, ¿cómo es que se llama? Una oftalmoplegia internuclear, a mí se me va, luego les comento, que es propia de un síndrome de la esclerosis múltiple, que es muy propio de la esclerosis múltiple, en el haz tegmental cerebral, proyección dentada, núcleo olivar inferior, se piensa que es una localización incierta, pero se habla de un síndrome mioclónico entre paladar, faringe y aparato respiratorio, con algo del aparato oculomotor que representa un riesgo para la vida pues del paciente como tal, por daño pues posiblemente en el centro respiratorio, y en la parte heterolateral encontramos el tracto córtico-vulvar y córtico-espinal con el lemnisco medial, que lo que se agregará es la alteración en el tacto, la vibración y la propiocepción referente al lemnisco. En el síndrome pontino superior lateral, lo nuevo para agregar aquí es que encontraremos el núcleo vestibular, por lo tanto vamos a poder encontrar mareos, náuseas, vómito y nistagmus horizontal. Vamos a tener unas fibras simpáticas descendentes donde sí se va a encontrar el síndrome de Horner a partir de este nivel, que va a estar relacionada con miosis, ptosis y disminución de la sudoración en la cara. Dentro de aquí, ¿qué otra cosa? Y el tracto espinotalámico, que ya pues empieza a presentar este nivel, donde vamos a tener las alteraciones en las extremidades de dolor y temperatura a este nivel. El síndrome pontino medial, vamos a tener los núcleos pontinos que me va a generar ataxia de las extremidades y la marcha, y heterolateral de los tractos de los que ya hablé, con sus respectivos signos clínicos. Dentro del pontino medio lateral vamos a encontrar a este nivel ya una alteración de las fibras motoras del núcleo del quinto par, con una parálisis de los músculos de la masticación, sensoriales, un deterioro de la sensibilidad pero en los costados de la cara, y en el tracto espinotalámico alteración en dolor y temperatura. Hablamos del pontino inferior, en el lado ipsilateral vamos a encontrar nuevo aquí una alteración probable en el núcleo abducente que me puede generar una diplopía en la mirada lateral de los pacientes y una alteración en el centro de la mirada conjugada hacia el lado de la lesión, o sea, como que estaría señalándome a qué lado está la lesión. Y la parte heterolateral, el tracto corticovulvar y corticoespinal con el lemnisco medial, que siguen teniendo los mismos síntomas de los que les hablé en partes superiores. Y en el síndrome pontino inferior lateral encontraríamos alteración en el nervio vestibular con un nistagmus horizontal, vertical, vértigo, náuseas. Aquí ya estaría el núcleo del séptimo par, donde encontraríamos ya una parálisis facial, y esto pues serían las dos cosas nuevas que encontraríamos de este nivel. Cuando ya hablamos de los síndromes medulares, esto es un poco más abajo después de terminar el puente, son de especial importancia clínica porque encontraríamos en el síndrome medular medial ipsilateral una alteración en el 12º par, en el hipogloso, donde encontraríamos el signo clínico sería una atrofia de la lengua, y contralateral en el tracto espinal encontraríamos ya a este nivel posterior a la decusación una alteración o una parálisis contralateral, pero solamente de los miembros de las extremidades, y ya se respetaría pues el territorio de la cara. En el heterolateral, el tracto piramidal contralateral y el lemnisco medial con la parálisis del brazo y la pierna. Y en el medular lateral, en la parte ipsilateral, vamos a encontrar el tronco descendente y el núcleo del décimo par
donde se puede generar dolor, entumecimiento, alteración de la sensibilidad en la mitad de la cara. El tracto simpático descendente, que también me va a generar un síndrome de Horner, también a este nivel. Fibras emisorias del nervio glosofaríngeo y del décimo nervio, que me van a hablar de una alteración de las parálisis de la cuerda vocal, de los músculos para la fonética, disfagia, ronquera y del aparato respiratorio, que también pues es potencialmente letal para el paciente. Núcleo y tracto solitario me hablan de alteraciones en el busto, en los núcleos cuniformes y gracilis, en un entumecimiento del brazo y del tronco o la pierna del mismo lado, con el tracto espinotalámico, donde pues en este caso ya en su descenso se respetará el territorio de la cara. Esto ya es para terminar. Recordar que todos estos síndromes pueden estar relacionados con un síndrome medular unilateral total, y eso, por ejemplo, en la oclusión arterial vertebral, que puede generarme un síndrome medular medial y lateral, o también podría haber un ponto medular, que es la combinación de los síndromes medular lateral con el síndrome pontino inferior lateral, y una alteración de la arteria basilar, que es una combinación, por ejemplo, si hay alguna lesión a nivel de la arteria basilar, donde todos los síndromes que yo les comenté del puente en sus diferentes niveles van a estar unidos, y además también se van a agregar los de la arteria cerebral posterior. Entonces recordar que pues esto se puede dar de una forma combinada, y todos ellos nos estarían hablando casi que directamente por clínica de el lugar en el cual se encuentra la lesión. De ahí la importancia de un examen clínico exhaustivo. Muchísimas gracias. Y pues estas fueron las referencias que utilicé para esta revisión. Muchas gracias, Juliana. Sabemos que es un tema extenso. Utilizaste bastante. ¿Alguien tiene alguna observación? Bueno, resaltar la parte semiológica que la vimos. De hecho, esto se aplicó en el paciente que vio Edison el lunes. Y en la evaluación de ese paciente la semiología fue la base incluso para la decisión que se tomó con esa paciente. Si no hay observaciones, que tengan buen día y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, muy buena.